Hola, hola, bienvenidos a la teoría del todo y fotónica de Valdeán de Mágico. El tema de hoy, Ethereum es Dios. Ethereum es ubicuo. Dios es ubicuo. Vamos a ver cómo casi todos esos conceptos que nos hacían aprender cuando éramos pequeños para definir lo que era Dios, es justo lo que vamos a ver en lo que es Ethereum. Hoy es 9 de junio del 2016. Prácticamente nadie habrá entendido ni siquiera oído lo que es Ethereum, pero es una realidad. Funciona. Nosotros en nuestra teoría y fotónica decimos el Ether. Sobre esto, sobre esta estructura, es donde primero corre una aplicación de nivel 2, luego de nivel 3 y al final se crean máquinas moleculares como nosotros decimos. El Ether es una estructura fija sobre la que... Pues bien, ahora imagínense cómo podemos definir Ethereum. Decimos que te imaginas miles de ordenadores en todo el universo. Bien. Te imaginas millones de células en nuestro cuerpo conectadas. Bien, pues es eso. Miles, millones de ordenadores conectadas en todo el universo. Todos estos ordenadores tienen instalado el mismo programa informático. Tienen instalado lo que es una máquina virtual que se llama Ethereum. Ether. Esa máquina virtual es la que permite que todos esos ordenadores estén conectados y que se relacionen entre sí como iguales. Es decir, estamos viendo cómo todas las células se relacionan entre sí como iguales, ¿vale? Todos estos ordenadores tienen las mismas reglas prefijadas. Es decir, un solo ordenador, un todo replicado en todos y cada uno de los ordenadores. El todo es el uno y el uno es el todo. Una célula tiene la totalidad, tiene el programa base, el EVM, máquina virtual Ethereum, y entre todas crean un único ordenador que tiene el mismo programa máquina virtual Ethereum. Entendiendo la red Ethereum, es fácil entender cómo funcionamos. Eso es lo que define, lo que intenta explicar la teoría y fotónica de Valdeán. Lógicamente nosotros vamos desde la capa 1 hasta la capa 7. Ethereum sería la capa 2. La capa 1 es ese fotón que siempre decimos y cómo se regenera y cómo se transmite por las autopistas de la información. Pero la capa 2, la 2, es Ethereum. Bien, ya hemos entendido que el todo está en el 1 y el 1 está en el todo. Que es ubicuo porque está en todos los sitios. ¿De dónde? Del universo. Es decir, hemos creado un ordenador universal donde el código es la ley. Eso sí, se va cambiando de versiones, ¿vale? Decimos, este ordenador y fotónico es versión 100.0. Vale, Ethereum va por la versión 1.0. De hecho, la 2.0 producirá grandes cambios. El software es como un código máquina, un código fácil, que se dice que es Turing completo. El lenguaje de programación Turing completo, que es el que usa en esa máquina virtual Ethereum, ¿vale? Significa que podemos programar lo que nos salga de las narices. Traga con todo, ¿vale? Traga con todo. Así que tenemos aquí ordenadores, llámense células, que todos tienen instalado, cada uno de ellos,
el EVM, la máquina virtual Ethereum, con unas reglas exactas, precisas, que solo se cambian cuando se cambian de versión. Si tenemos esto, ya es fácil entender lo que siempre decimos del por qué las constantes esas son constantes y son fijas, ¿no? ¿Por qué la constante de gravitación es constante? ¿Por qué la velocidad de la luz es constante? ¿Por qué la de Planck es constante? ¿Vale? Estas reglas son fijas. Una vez que hemos creado esta máquina virtual, sobre ella es donde vamos a crear cosas. Esta es la máquina virtual, digamos, pública, la que sirve para crear contratos, para crear lo que nos salga de las narices. Simplemente son las reglas fijas, es un ordenador. Estamos asistiendo, al igual que hace años, pues vimos ese primer ordenador que se creó, que era una máquina enorme. Pues este es el primer ordenador compatible, o sea que se integraría en este universo inteligente dentro del cual nosotros estamos. Incluso nos llama la atención hace algo así como 2-3 años, grabamos un vídeo que era el protocolo de comunicaciones interplanetario, ¿vale? El IPFS. Y protocolo interplanetario para gestionar archivos. System File Protocol Interplanetario. Pues ese, y dijimos, este es para comunicarnos con el resto de planetas. Pues es el que ya se utiliza, por ejemplo, aquí, en Ethereum, para que vean por dónde va esa integración dentro de la versión superior de ese ordenador ifotónico dentro del cual nosotros estamos. Esta, digamos que es pública. Sobre ese Ethereum público yo puedo crear otras. Lógicamente todo esto se almacena, la forma de almacenar es la cadena de bloques. Por eso decimos que esta es una parte. Si nosotros decimos primero el ifotón se anida, crea estructuras, se regenera. Una vez que se regenera, pues vamos creando más cosas. Y la capa 2, ¿vale? En la red que utilizamos hoy en día, pues un cable de fibra óptica. La capa 1 es el pulso láser. La capa 2 también se llama así. La capa 2 se llama Ether, ¿vale? Ethernet. Incluso, bueno, la capa 3 pues es la capa IP. Es decir, la gente dirá, esto yo no me entero de nada. Decimos, bien, vale, de acuerdo. Pero tu ordenador, el que tienes en casa, tiene una tarjeta de red, tiene una tarjeta Ethernet, que tampoco te enteras que está allí, pero que es necesaria para que se integre en toda la red. Es decir, la red ahora mismo es una red IP única, pero en la capa 2 es una red Ethernet donde se van creando pues, bloques de 10, 100, 1 giga, 10 gigabits, donde se crean VLANs, ¿vale? Creades VLANs, es LANs virtuales. Pues esto es lo mismo. De hecho, yo en su día, cuando lo vine a hacer, no creía en ella, porque digo, uy, esto es... Había dos cadenas, una que era el protocolo, en esta capa lo que era el protocolo ATM, que era la leche, que funcionaba perfecto. Dijimos, bueno, y empezaba a surgir otra que era Ethernet. Y decíamos, bueno, lo lógico es que sea y funcione el ATM porque es muy bueno. Es como ahora decimos, Bitcoin es la primera capa, es lo primero que se creó Bitcoin para la cadena de bloques, pero decimos, sí, pero Bitcoin simplemente es para copiar al oro, es una réplica del oro, pero es bastante tonto. Pues esto nos pasó aquí, eso sí, nos dimos cuenta mucho más tarde, ¿vale? Al final, efectivamente, ATM fue desapareciendo y se quedó exclusivamente Ethernet. Pues ahora
seguimos adelante y creamos lo que es Ethereum, ¿vale? Aquí se creaban VLANs, es decir, redes privadas virtuales. Aquí, en Ethereum, vamos a hacer lo mismo, se va a hacer lo mismo. Cada corporación, cada empresa, pues va a crear su virtual, ¿vale? Su cadena de bloques privada. Un Ether, privada 1, privada 2. Habrá, como lógicamente siempre habrá un registro, hay un registro que se llama portal de identidad. Aquí va a haber un portal, pues el HDR cuando llamas en los móviles y tal, identidad. Cada privado tendrá su portal de identidad, es decir, cada uno privado podrá dar acceso al que él quiera. Pero el genérico, hay un portal de identidad, y en ese portal de identidad es donde tú vas a estar registrado. Y tienes que estar registrado para poder acceder a todo esto. Ese es el famoso ID, que decíamos el ID 2020, ¿vale? Pues en este portal de identidad te permite acceder a todo esto. Tienes un puerto para acceder, que es un point, ¿vale? Que es el que gestiona el acceso a todo esto, a todo lo que es Ethereum. Tienes los monederos, los wallets, es donde tú almacenas. Pues claro, no tienes, si quieres, te lo puede ser una célula más, o si no, no. Si tú quieres ser una célula más, te descargas el monedero oficial, que es el Mist. Pero lógicamente te has tenido que descargar pues los 10 gigas que tiene cada una de esas células. Con ese monedero que te has descargado, puedes hacer un montón de cosas, ¿vale? Puedes crear contratos. Es decir, esto ya hace como un interface para que sea mucho más sencillo y puedes crear contratos. Contratos con otro particular que decidas en ese momento. Yo voy a comprar una casa y pues directamente lo creo en ese momento. Puedo votar. Es decir, si puedo votar y esto va a crear un registro a nivel universal que es muy fiable, pues podría votar con ese MIS, con ese monedero. Puedo crear productos financieros. Si yo aquí puedo decir, pues voy a crear futuros, voy a crear opciones, pero puedo crear también recursos. Por ejemplo, yo puedo crear papas, ¿vale? Papas. Y otro con su monedero, pues ha creado otro recurso que son kilovatios hora. Con lo cual puedo crear contratos inteligentes para intercambiar papas por kilovatios hora a través de esta plataforma. Eso sí, esta plataforma, lógicamente, consume. Eso que consume lo que se llama Ether. Ellos lo llaman como si fuera gas. Para que cada código que tú vayas a usar, suponga que voy a crear un contrato de 10 palabras. Si tiene 10 palabras, pagaré por el uso de esas 10 palabras. Entonces, cuando lo cree, me van a decir, esto vale, pues yo qué sé, 0,0005 Ethers. Y te lo gastas. ¿Vale? Si en lugar de 10, pues utilizas uno de 20, pues vas a pagar para que se ejecute 20 o 0,000, o sea, el doble de Ether. Esto explica cómo nosotros, en el día a día, cómo trabajamos dentro de este ordenador, lo que nosotros decíamos, ese token que se intercambia en el universo, ese que llamaban Lost, ¿vale? Para tener, por ejemplo, 5 días felices, tenemos que tener uno, que es el chungo, que es donde estamos recargando, es donde estamos comprando estos tokens. O sea, esto no es gratis, hay que pagar toda esta pasarela para que funcione automáticamente. Lógicamente también, además de este monedero, están los monederos tradicionales, los lights,
Por ejemplo, ahora, pues el más fácil, el que mejor es JAX, JXX, es un monedero que al descargártelo, pues solo admite 3 criptomonedas que son Bitcoin, Ether y DAO. DAO, recuerden que era la madre de los bancos descentralizados, es con lo que sale de aquí va a ir para el sistema productivo, como que el árbol, esto es el huequecito, la semilla del árbol, pero tiene que crear raíces hacia abajo. Pues lo que expande esas raíces hacia abajo, eso es lo que es el DAO. Con lo cual, con esos tres, con el oro, que es el Bitcoin, con la red, el ordenador o la máquina virtual universal, más el DAO, que es el que hace que crezca, realmente tenemos copado todo el universo futuro. Este hash, JXX, tiene esas 3 criptomonedas. La forma de recuperarlo, bueno, la forma de recuperarlo en MIS es tienes que los archivos que tienes en donde están las claves, el key algo, pues, lo debes de guardar, es más la password que has abierto, o sea, que has usado. La password más ese ficherito es con lo que, pues si se pierde el ordenador, te lo vuelves a descargar, copias la clave en el registro, o sea, en el archivo donde tiene que ir, copias la password que tenías y se recupera. Es un poco coñazo. El hash es muchísimo más sencillo. El hash es estar interconectados todos los monederos que tú quieras, o sea, puedes tener uno en Apple, en Linux, en Android, y lo único que tú necesitas para recuperarlo es la semilla. Las semillas son 12 palabras, creo que son 12 que tú te tienes que acordar de memoria o las tienes que tener escritas en un sitio y que nadie lo sepa. Entonces yo pierdo el móvil, pues nada, me descargo el hash, dice recuperar, y pongo chorizo, plátano, banana, libro, huerta, tal, no sé, las 12 palabras y me recupera el monedero, ¿vale? Entonces, este es el útil, el más fácil, ¿vale? Pero con este no puedes votar, no puedes hacer contratos, no puedes... Bien, pero el objetivo para que esto funcione es que en esa fase se está. Aquí se deben de crear plataformas sofisticadas, plataformas. ¿Vale? En esa fase estamos al crear las plataformas especializadas en algo, de tal forma que el usuario final no tiene por qué tener idea de todo esto, ¿vale? Aquí todos los ordenadores tienen la tarjeta de Ethernet. Ningún usuario final sabe realmente qué hace la tarjeta de Ethernet. Aquí igual, sí que el usuario final se va a conectar a esta plataforma y tendrá un acceso muy simple. Supóngase incluso un banco. ¿Vale? Tú puedes seguir aquí conectado al banco y tú tendrás acceso a tu banco, al banco 1, y el otro tendrá acceso al banco 2. Pero lo importante ahora, banco 1, banco 2, se cambiará en la plataforma antiquísima que tiene ahora del Swift, que no sirve absolutamente para nada, y el banco 1, banco 2 se conectarán entre ellos a través de esta red que es fiable. ¿Cuánto de fiable en esos contratos? Pues siempre decimos, nosotros cuando esto se diseña, en la tasa de errores, siempre decimos 10 elevado a menos 6. Cuando hablamos de reloj, es 10 elevado a menos 9. Pues decimos, ¿cuándo una célula es cancerígena? Cuando la tasa de errores es mayor que 10 elevado a menos 6. Con eso ya pues te da errores y ya no se comunica bien. Pues aquí te dice, esto, donde el código es la ley, sirve para el 99,999 de los casos, donde todo será automático. Pero aún queda, hoy por hoy, con esta versión, luego se va optimizando en la versión 1.0, ese 99,999, ¿vale? El otro 0,0001 es lo que se seguirá utilizando el método tradicional, el legacy. Así que aquí también vamos a crear accesos. ¿Accesos para quién? Accesos a los reguladores. Reguladores van a tener accesos, incluso accesos diferentes.
pero lo importante van a ser accesos online. Vamos a tener a las estadísticas, a las auditorías. Si quieres hacer una auditoría tuya, va a ser online. Inmediatamente, el perfil que tienes aquí, auditoría, y al canto se tiene toda la información. Sirve para hacer predicciones. Lo mismo. Juego. Así que absorbe absolutamente todo. ¿Vale? Con la ventaja de que este sistema, como el código es ley, podemos decir que es inmutable hasta que se cambie de versión, que se optimiza, pero admite, o sea, nosotros somos versión 1.0, pero la 2.0 va a admitir, tiene que admitir. En este caso, la verdad es que va a haber un pequeño cambio, y esto está trabajando con una cosa que se llama prueba de trabajo, ¿vale? Y con esa prueba de trabajo no está optimizada, los bloques son cada 17 segundos, recuerden que aquí era cada 10 minutos en Bitcoin, estos son cada 17 segundos. 17 segundos son mucho. Entonces se va a cambiar, y se va a cambiar, en lugar de prueba de trabajo, se va a poner prueba of stake. Pero aquí, de tal forma que el bloque se confirmará cada segundo. Cada un segundo, ya eso ya hablamos de la versión 2.0. La versión 2.0 ya cada segundo, clac, clac, se va creando nuevo bloque. Y todo esto, hay una palabra mágica, clave. Nosotros decíamos en su día que era inteligencia emergente para llegar a crear. Vale, pues la palabra clave de todo esto es consenso. Consenso. Esto tiene que evolucionar muy rápidamente y muy fácilmente siempre que haya consenso. Incluso la versión 2.0, que se llama Casper, ¿vale? Esto, la 2.0 es Casper, pues el protocolo que le meten es un protocolo que no se llama ni más ni menos que consenso por apuesta. Es decir, tú apuestas hacia dónde vas a ir y poco a poco al final optimizas totalmente, y es como la famosa manada de ballenas que no se sabe quién es la que manda, no se sabe quién es la que dirige, pero sigue el camino correcto. Así que Ethereum es Dios. Adiós.